Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación que me hace Open Access Perú este día para presentar un tema muy importante, me parece, en nuestra región, que son los sistemas de clasificación de revistas. Y pues bueno, qué mejor momento que la Semana de Acceso Abierto, cuyo lema de este año es acceso abierto para, yo completaría la frase, para tener mejores y más adecuados sistemas de evaluación de la ciencia en nuestros países latinoamericanos. En esta ocasión voy a presentar un artículo que escribimos junto con mi querido colega, el doctor Federico Bassen. Él es investigador del CONICET en Argentina, pero bueno, que estuvo realizando una estancia postdoctoral acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues bueno, nos juntamos y decidimos escribir este artículo un poco por la preocupación que los dos sentíamos con respecto a el sistema de clasificación de revistas científicas en México particularmente, pero también en otros países que ya comentaré. Sin más voy a cambiar a la presentación y espero que si al final tienen alguna pregunta o comentario, pues lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico, ya que lamentablemente pues no puedo estar allá con ustedes. Bueno. Como ya les decía, el tema es los sistemas nacionales de clasificación de las revistas en nuestra región. Este artículo lo publicamos en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ustedes pueden leer, por supuesto, está en acceso abierto el artículo, lo pueden leer en el último número de la revista, que es el número 231. Bueno, básicamente hacemos un análisis en el artículo sobre tres países que tienen sistemas de clasificación o de evaluación de revistas científicas en nuestra región y que son pues unos de los líderes en este tema en Latinoamérica. El primero pues es Argentina, con su núcleo básico de revistas científicas, que fue creado en el 99, por ahí más o menos, bajo la resolución 2863, y que comenzó con 8 revistas. También analizamos el caso de Colombia con el Publindex, el índice nacional que tienen ellos, que fue creado en el 96 con 48 revistas, y el antes índice de CONACYT, ahora sistema de clasificación de revistas, que fue creado en el 93 con 86 revistas. Partimos de una hipótesis que, bueno, queremos además pues, poner a discusión de los lectores, de todos ustedes quienes puedan estar interesados en el tema, y es la siguiente: que las reformas recientes a los sistemas de clasificación de revistas, y aquí particularmente vamos a hacer énfasis en el sistema de Colombia y en el sistema mexicano, que estas reformas tienden a otorgar un papel central a medidas basadas en citación, en detrimento de otros indicadores e indexadores, sin la debida discusión de los impactos que esto puede tener tanto en las prácticas de edición de revistas como en las dinámicas de producción de conocimiento. Ya vamos a ver un poco más adelante que nos estamos refiriendo a la citación y a los índices internacionales pues, principales que casi todos nosotros conocemos, que es el Web of Science y Scopus. Y también, bueno, vamos a hacer un énfasis en las ciencias sociales y humanidades, en las revistas de estas áreas que, pues bueno, tienen características muy peculiares que queremos también enfatizar con relación a estos índices internacionales. En nuestra hipótesis partimos también de esta premisa, que es que las ciencias sociales y humanidades en Latinoamérica, digamos que adolecen de una especie de doble periferia. En el mapa mundial de la ciencia, digamos, ¿no? o de las publicaciones científicas. Una primera periferia o un tipo de periferia tiene que ver con la disciplinaria, porque nosotros sabemos que pues, en las ciencias sociales y humanidades no solo se producen artículos científicos o artículos de investigación o reseñas, que es lo que primordialmente publican las revistas, sino se publican una gran variedad de documentos y de productos, ¿no? Que no necesariamente incluso tienen que ver con el texto, y que no están visibilizados en estas bases de datos internacionales. Y por otro lado, pues tenemos una periferia lingüístico-geográfica, que pues bueno, es como claro su acepción, y que bueno, vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, en primer lugar, la periferia disciplinaria la vamos a explicar
pues a través de datos que revisamos en el artículo y que ustedes pueden consultar en la bibliografía del mismo, en donde nos hablan de que pues más del 50% de la literatura en ciencias sociales que se produce en cualquiera de las áreas, llámese historia, no sé, en economía, etcétera, corresponde a libros. Y solo el 35% de una producción total en ciencias sociales se publica en revistas, ¿no? Y especialmente también en áreas como la historia, filosofía, ciencias sociales, ciencias humanas y también artes, que es algo que nosotros quisimos también considerar, ¿no? Las artes, ya que están estas, pues, incorporadas en los sistemas de educación superior de nuestros países y que, bueno, también están siendo sujetos a evaluación digamos, de la eficiencia y de la producción que estas áreas tienen. Entonces tenemos otro tipo de productos, ¿no? que se publican en las ciencias sociales y humanas, que son libros y capítulos de libros, revistas nacionales, y aquí es muy importante también este énfasis. Recientemente yo estuve en un encuentro en Colombia, en donde el editor de una revista de historia hacía mucho énfasis en que pues sí buscaban la internacionalización y estar en bases de datos, etcétera, pero básicamente que el objetivo de esa revista pues era publicar la historia local y la historia nacional de Colombia. Por lo tanto, sí tenían autores internacionales o miembros del comité editorial de otros países, sin embargo, pues lo local era también importante. El idioma, por supuesto, también es relevante por la misma naturaleza epistemológica de esa disciplina. Entonces, es el caso de historia, pero es el caso de otras ciencias sociales y humanas y de las artes también, en donde lo local pues sigue siendo algo pues primordial para dar a conocer las producciones que hacen esos investigadores, ¿no? Las monografías, que también son muy importantes para las ciencias sociales y humanas y que, bueno, a veces son dados a conocer en libros, a veces propiamente como monografías, pero que son textos mucho más amplios que pues no necesariamente cubren con las características de un artículo científico. También en las ciencias sociales y humanidades sabemos que hay otro tipo de documentos que lo mencionamos en el artículo, se encuentran entre la academia y la política pública, o bien documentos de aplicación del conocimiento muy, muy particulares, como por ejemplo el caso de educación, ¿no? En donde producimos a veces documentos, productos de la investigación, por supuesto, pero que van tendientes hacia la práctica docente, por ejemplo, ¿no? Productos que tienen una aplicabilidad muy directa y muy inmediata y que pues no son sujetos a indización, digamos. Y bueno, por otro lado, como les decía, pues también hicimos énfasis en las artes cuyos contenidos y cuya producción no necesariamente son contenidos textuales, no necesariamente están plasmados en textos y en escritos que puedan ser indizados, que puedan ser citados o bueno, que puedan ser sujetos a medición de citas, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos para las artes y humanidades la periferia lingüístico-geográfica. Aquí en la pantalla ustedes están viendo este mapa que es derivado, bueno, que creó Juan Pablo Alperín, que muchos de ustedes seguramente conocen. Él trabaja para el Public Knowledge Project, quienes son los creadores de los JS. Y este mapa muestra cómo sería el mundo, ¿no? Si lo viéramos en términos de los números de documentos que se publican en la Web of Science, ¿no? Y ahí podemos ver claramente un sesgo muy importante de los países del norte, que tienen una amplia producción visibilizada en esta base de datos, y de los países del sur, no solo en América Latina, cuya producción pues, no está incluida en la misma proporción dentro de esta base de datos, ¿no? En la Web of Science, por ejemplo, sabemos que además el 90% de las publicaciones son en inglés, ¿no? Las revistas están ahí, pues bueno, aparte de provenir de estos países, son publicadas en este idioma, y otros idiomas, incluso también propiamente de los países del norte, pues no están representados en estas bases de datos. Entonces, pues esto que ha sido estudiado por muchos autores y que hay una amplia producción sobre este hecho, pues bueno, es una cuestión que es todavía mucho más visible para nuestros países latinoamericanos y especialmente para las ciencias sociales y humanas. Aquí, bueno,
vamos a este mapa que ha dado la vuelta al mundo y bueno, proviene también de otro mapa previamente realizado, pues ha sido como también una manera de ver cómo pues la adopción de estos índices y de estas maneras de contar y de evaluar la ciencia, pues no necesariamente refleja la relevancia y las prioridades que tienen los países al realizar investigación. Por otro lado, en el artículo que ustedes pueden descargar en la página de la revista, también hablamos sobre el tema de las agendas de investigación. Este es un tema que se viene abordando pues, desde hace ya algunas décadas, desde los años 60, por lo menos en América Latina, con esta corriente que se llamó el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo de esos años, que pues también académicos como Oscar Barsavsky y otros estuvieron preocupados por tener un impulso a la ciencia nacional que estuviera, como lo digo ahí, directamente relacionado con las problemáticas prioritarias, ¿no? Y acuciantes en los países de nuestra región particularmente. Entonces, las agendas de investigación pues fueron una discusión muy importante durante los años 60 y en esos años pues fue prioritario pensar en esto, ¿no? En crear ciencia nacional, local, que resolviera nuestros problemas y, por ejemplo, en desarrollar tecnología que también estuviera adaptada a nuestras necesidades y no solo importar, ¿no? Importar tecnología o importar pues incluso modelos de ciencia. Entonces, esta, digamos, corriente de pensamiento, por supuesto que ha continuado a lo largo de estas décadas en nuestra región y pues bueno, muy recientemente estudios que han hecho investigadores contemporáneos como Ebe Besuri, Ana María Cheto, en fin, Pablo Kramer, ¿no? Hablan de esta crítica a la excelencia y a la consideración de una ciencia de corriente principal, le llaman algunos, ¿no? Y la ciencia de la periferia o la ciencia que se hace en los países que están en vías de desarrollo, porque, pues bueno, sabemos que las revistas, muchas veces estas revistas que ya estamos nosotros viendo en el mapa, ¿no? En las revistas que están privilegiadas o que están, digamos, incluidas en estos índices internacionales, pues tienen temas prioritarios que no necesariamente están relacionadas con los de nuestra región, ¿no? O sea, son tendencias dominantes, modas, incluso a veces temas de moda, que no necesariamente reflejan nuestras preocupaciones por resolver en la región. Y además, bueno, que hacen que pues cuando nosotros buscamos y aspiramos publicar en esas revistas, pues también esas agendas de investigación locales se vayan relegando un poco porque pues los autores tienen que cumplir con los intereses de esas publicaciones y de esas temáticas que ellos publican, ¿no? Entonces, esta es una discusión que nosotros en el artículo estamos realizando para que, pues bueno, lo tomemos como una variable más para entender cuál es la lógica y la dinámica, cómo se están moviendo nuestros sistemas de evaluación de revistas. Ahora, ya pasando a los casos que analizamos, que son Argentina, Colombia y México, empezamos por Argentina y su núcleo básico de revistas que fue creado en el 99 a través del Consejo de Investigaciones del CONICET, ¿no? Y del Departamento de Información Científica, el CAICIT. Y que bueno, ellos desde un principio, digamos, sus criterios de evaluación estuvieron apegados a Cielo, por ejemplo, ¿no? Se incorporaron a Cielo y de alguna manera a partir de ahí el CONICET decidió adoptar los criterios de evaluación de Cielo para poder incluir a las revistas en el núcleo básico. En 2005, bueno, evoluciona este núcleo básico y se ponen también sus propios criterios que, entre otros, ¿no? y que son muy similares a los de otras bases de datos, pues obviamente tiene que ver con el comité editorial, con el arbitraje, con las indiciaciones internacionales, y aquí muy, muy especialmente también con las normas editoriales de Latindex. El caso de Argentina es muy particular por esta situación porque toma a las bases de datos regionales como un referente muy importante para evaluar a
las revistas, ¿no? En el caso de Ciencias Sociales y Humanidades, pues más del 68% de las revistas de este país o que están en el núcleo básico son de ciencias de esta área y lo cual pues representa una proporción muy importante. Por eso mismo se realizó o se organizó en Argentina una comisión de Ciencias Sociales y Humanidades para, digamos, replantear cómo se iban a incluir las revistas en estas áreas y sobre todo replantear si era pertinente incluir los indicadores bibliométricos, particularmente el factor de impacto, como un requisito o como un parámetro de evaluación. Ellos en esta comisión realizaron una declaración de principios, que bueno, ahí lo citamos en el artículo, se puede consultar el documento, en donde, pues bueno, básicamente se toma postura frente al factor de impacto, realizando un análisis, ¿no? y demostrando que no necesariamente para nuestras áreas sociales y humanas el factor de impacto refleja pues la calidad de la producción y que sabemos que tampoco lo refleja necesariamente para al área de las ciencias, ¿no? Ya lo decía recientemente Ana María Cheto, ella decía, pues Eugene Garfield mismo lo dijo, ¿no? El creador del factor de impacto. El factor de impacto no es para medir investigadores, ¿no? No sirve ese indicador para medir la calidad de los investigadores, aunque así se realiza en muchos países. También llama la atención, nosotros lo destacamos en el artículo, que esta Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades, digamos, comienza a clasificar a las revistas de acuerdo a las indicaciones que tienen, ¿no? Pero aquí particularmente es interesante ver cómo para Argentina, para la Comisión de Sociales y Humanidades, Cielo está a la par de las indicaciones llamadas internacionales como WOS y Scopus, lo cual habla de un reconocimiento de, digamos, el avance en los sistemas de evaluación de revistas de nuestra región, ¿no? Y de la importancia, por supuesto, de Cielo en Latinoamérica. En el nivel 2 colocan a las revistas que están en núcleo básico y en Redalic, y en el nivel 3 a Latindex y otras bases de datos disciplinarias. Es decir, aquí nosotros en el artículo de nuevo enfatizamos esto de el reconocimiento y la valoración que tienen en el CONICET a las bases de datos regionales, que por supuesto sabemos, pues tenemos ahí publicaciones básicamente en español y en portugués. Para el caso de México, también, bueno, la política de revistas científicas inicia en los años 90, con 86 revistas. Para 2016 había 137 revistas, de las cuales más del 50% pues también pertenecen al área de sociales y humanidades. Y pues bueno, estaban ubicadas estas revistas en el índice, pues si cumplían con criterios que son pues muy similares a los demás, que tienen arbitraje, comité interinstitucional, y aquí México comienza a incluir esta variable de que se rompa con la endogamia, ¿no? Bueno, que tenga investigación original, que sean puntuales, que no tengan retraso en la publicación, etc. Como ya les decía en un inicio, la idea original de este artículo fue derivada de una preocupación que teníamos en común, Federico Bassen y yo, con respecto a los cambios que hay en el índice mexicano. Y es una preocupación porque nos parece que es un cambio que pues, es polémico, ¿no? En 2014, un grupo de investigación privado que ustedes seguramente conocen, que es el CIMAGO Research Group, realizó un diagnóstico de las revistas mexicanas, del uso de recursos también, etcétera. Y derivado de este diagnóstico se realizó en 2016 la modificación al índice de revistas mexicanas para transformarlo, este índice, en un sistema de clasificación de revistas. Este sistema de clasificación de revistas actualmente cuenta con 8 estratos, ¿no? Antiguamente el índice solamente era una lista de revistas en donde estabas o no estabas ahí, ¿no? Hoy en día el índice está un poco más complicado en el sentido de que la clasificación abarca estas 8 categorías que ustedes pueden ver en la figura, y estos 8 pasos o estas 8 categorías están divididas en 2 a su vez, ¿no? Las primeras 4 que se refieren a los cuartiles, a que si la revista está en alguno de los cuartiles
de WOS o de la Web of Science y de Scopus. Y las otras 4 categorías que son revistas, ahí tienen las siglas, revistas de competencia internacional, revistas de competencia nacional, revistas en consolidación y revistas en desarrollo. Estas 4 o estos últimos 4 estratos, pues no necesariamente, digo, las revistas más bien no están en WOS y Scopus. Y bueno, aquí también hay otros elementos que se adhieren al sistema de clasificación, y es que se evalúa también el perfil científico del editor, se mide su índice H, en fin. Y además que, bueno, este sistema de clasificación, particularmente en América Latina, es diferente porque las revistas reciben financiamiento de acuerdo al estrato en el que se encuentran después de la evaluación o de la clasificación. Este financiamiento es otorgado a las revistas para que lo utilicen en cuestiones muy particulares, ¿no? Que ahí las enumero: gastos de inversión, compras de DOIs, la asesoría y consultoría, el marcaje de cielo, ¿no? La difusión, etcétera, ¿no? Estos recursos se asignan a las revistas de acuerdo a proyectos que presentan para mejoramiento. La idea de la política mexicana es como que se vaya avanzando. Si la revista es en competencia nacional, pues que algún día esté en uno de los cuartiles, en fin, ¿no? Bueno, antes de pasar a Colombia, aquí una de las preocupaciones que nosotros manifestamos en el artículo es que se toma como de facto que la clasificación de WOS y Scopus pues son, digamos, en sí mismas son el criterio de calidad, ¿no? Es decir, no importa si son revistas, como ya decíamos, locales, con otros intereses, etcétera, digamos, la aspiración es que estén en esos cuartiles, ¿no? Aunque no necesariamente las revistas tengan esa intención, ese interés o digamos, eso esté en sus planes, ¿no? Colombia, por su parte, también tiene su índice nacional, que es el índice Publindex, que tiene índice a revistas tanto nacionales como revistas extranjeras, a lo cual le llaman la homologación, ¿no? La indización tiene una validez de 2 años, una vigencia, y está ligada, por supuesto, a los sistemas de salarios en Colombia. Esto es algo muy importante porque, como ya lo vamos a ver, pues eso afecta, sí, cuando las revistas se ven afectadas, pues también se modifica el tema de que el investigador va a publicar o no en esas revistas de acuerdo a su clasificación, ¿no? Los criterios para indizar las revistas en el Publindex también tienen que ver, bueno, básicamente con 3 grandes áreas, que son la organización técnico-administrativa, las políticas editoriales y la estabilidad y visibilidad. Más del 50% también son de sociales y humanidades, y ellos también desde el inicio o desde muy temprana tiempo de su creación, el Publindex tenía una clasificación en 4 categorías: A1, A2, B y C, que de acuerdo a la evaluación, pues ahí se colocan las revistas. Ellos tienen una cuestión importante que es digamos, un listado de servicios de indexación y resumen, es decir, de índices y bases de datos, etcétera, en donde se encuentran las revistas, que sirve también como parámetro para clasificarlas. El mismo grupo de investigación, el CIMAGO Research Group, que también sabemos está ligado a Scopus, en 2016, digamos, como al mismo tiempo, en el mismo periodo que México, pues propone a Colciencias pues un nuevo sistema de clasificación o unas nuevas políticas para mejorar las publicaciones por un lado y el modelo de clasificación, digamos, reestructurado. La clasificación está basada en indicadores que son básicamente el Impact Factor, que es el de la Web of Science, el índice CIMAGO, ¿no? Y el índice H5. Así está la nueva clasificación. Las revistas A1 pues son las que están en cuartil 1, las A2 las que están en cuartil 2, las B las que están en cuartil 3 o cuartil 1 de H5, y las C que están en cuartil 4 o SJR o cuartil 2 de H5.
Aquí lo que nosotros queremos destacar es que también esta política, que además, bueno, hoy sabemos que están los resultados ya de esta clasificación, en fin, fue recibida de manera polémica en Colombia. Es decir, hubo incluso pues editores que se organizaron para escribir una carta dirigida a Colciencias, en fin, para manifestar su preocupación y su desacuerdo con respecto a esta política, porque pues de nuevo pues argumentaban que el factor de impacto pues, ya ha sido más que demostrado que no es necesariamente el mejor indicador de la calidad de las revistas y que obviamente también tiende a los sesgos, como ya lo vimos. La polémica creo que en Colombia pues sigue, porque ahí tenemos, por ejemplo, ustedes vean resultado de esta clasificación, revistas A1 pues solamente existe una, y en A2 tenemos 14, cuando, bueno, anteriormente había más revistas en esta categoría. Y lo que ha ocurrido, que es también derivado de esta clasificación, es que algunas revistas pues están como en alto riesgo de desaparecer o de fusionarse, ¿no? Como una sugerencia que también hizo este grupo de investigación para las revistas que no alcanzaron esta clasificación. Bueno, nosotros hicimos este cuadro de comparación de los 3 países que ustedes pueden consultar ahí en el artículo. Y pues bueno, básicamente yo aquí quisiera destacar algo porque ya el tiempo se va acabando. Yo quiero destacar algo que me pareció a mí pues peculiar de las nuevas políticas, particularmente en Colombia y México, que es esa columna o esa fila al final de la tabla, que es el del acceso abierto. Y es una preocupación porque, bueno, estamos en la semana de acceso abierto, además hay que abordar el tema, pero porque nuestros países están pues teniendo modificaciones en sus leyes, etcétera, como tendiendo hacia el acceso abierto. Sin embargo, la clasificación de las revistas nos va mostrando que hay carencia de elementos sobre el acceso abierto en la clasificación de las revistas. Por ejemplo, no hay mención para alguna de las declaraciones de acceso abierto que hablan pues, de llevar o de abrir lo más que se pueda las revistas, etcétera. Tampoco hay algunas cuestiones que me parecen importantes como políticas de preprints, ¿no? Que también son de acceso abierto, relación con los repositorios, por ejemplo, tampoco están mencionados, o bien en el caso de México, a nosotros nos llamó la atención revisando los documentos que la evaluación abierta, el Open Peer Review, tiene un menor puntaje, que sí es una evaluación a doble ciego, ¿no? Y que también esto de la evaluación abierta es un planteamiento un poco que todavía está ahí, digamos, en discusión, ¿no? Que es un planteamiento del acceso abierto, pero pues bueno, o sea, que digamos, estas innovaciones en el acceso abierto no se ven reflejadas en las políticas nacionales. Sí se dice que, por ejemplo, en el caso de México, las revistas deben de estar con sus números completamente en línea, etcétera, pero más allá de eso no hay un énfasis en algunas cuestiones de acceso abierto. Me parece que eso es una cuestión que falta y que sería, pues, bueno analizar en futuras investigaciones. Esta figura que les muestro ahora habla sobre esta figura la realizó Fede Bassen, el coautor de nuestro artículo, y habla como de dos tendencias, ¿no? En la evaluación académica, la tendencia ortodoxa y la tendencia heterodoxa, y vamos a ver dónde estamos situados hoy, ¿no? La tendencia, voy a empezar por la ortodoxa, ¿no? Clásica, él lo llama, que es como previo al surgimiento de las tecnologías y de todos estos movimientos abiertos, etcétera. Habla de la evaluación cualitativa por pares, de la difusión de medios académicos, de los premios y honores y el discurso de la ciencia básica. Y luego esta misma evaluación ortodoxa, pero post-TIC, ¿no? O sea, post-tecnologías, habla del uso de métricas e incorporación de patentes métricas, por ejemplo, a nivel de autor y revista, como ya lo vimos, como el factor de impacto, a la valoración de redes y publicaciones internacionales, de nuevo internacionales como entre comillas, un poco, ¿no? Y el desentendimiento de connotaciones políticas de las agendas de investigación, ¿no? O sea, un poco como esta idea de publicar en esas revistas internacionales que pues dejan de lado o no tienen como prioridad las agendas locales de investigación, perdón. Y por el otro lado, como los
los modelos heterodoxos de evaluación, ¿no? Que en el caso de Pretic era una critical paper, la preocupación por transferencia y opinión de actores externos, que esto fue ampliamente discutido en los 60, los debates sobre la relevancia también, y digamos el modelo heterodoxo actualizado que incorpora altmetrics, ¿no? O métricas alternativas como uso de redes sociales y todo esto, que vale la pena decir, pues esto está siendo discutido incluso pues, propiamente en los países del norte, porque se está tendiendo a abandonar el factor de impacto con toda esta demostración que se ha hecho ya de cuál es su ineficacia para medir la calidad y el impacto social, por ejemplo, de la investigación, ¿no? Hay, ya decíamos en el modelo heterodoxo, tendencias nuevas como el post-publication review, ¿no? O el open peer review, etcétera, y herramientas bibliométricas para el debate sobre agendas y asimetrías del conocimiento, como ya lo vimos en el mapa. Como conclusiones, pues nosotros decimos que los indicadores son productos construidos socialmente y responden al contexto y a los intereses de quienes los han diseñado. El factor de impacto es un indicador de los años 60, ¿no? que respondía a un contexto muy particular, incluso también un contexto del papel, ¿no? Y que, pues bueno, también respondía a un interés comercial de una empresa o de un instituto del famoso ICI, pero que hoy en día también responde a un interés comercial. También queremos discutir en nuestras políticas latinoamericanas la simplicidad de la tecnocracia. Sabemos que es muy complicado medir la eficiencia de la ciencia, etcétera, pero creemos que es importante analizar críticamente, ¿no? Y tener una actitud crítica y alerta, como lo digo ahí, porque las evaluaciones impactan en el tipo de investigación social, sobre todo, pero en general también de las ciencias, que se considera deseable. Y finalmente, pues como una pregunta abierta, ¿no? Y ya que estamos ahora también en esta semana de acceso abierto en Open Access Perú, pues creo que o queremos que este artículo pues pueda quizás servir de reflexión para si hay políticas de construcción de evaluación de revistas en Perú o en otros países, pues pueda ser un insumo para repensar y para plantear, digamos, creo que críticamente, analíticamente y contextualizado nuestras políticas. Entonces, bueno, eso espero que ustedes puedan leer el artículo y que pues si saben, si les interesa a alguien más para poder discutir estos temas, pues sea difundido. Entonces, yo agradezco mucho. Ahí les dejo en la pantalla mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganlo llegar y yo estaré muy, muy contenta de estar con ustedes en el correo electrónico, en las redes, en donde podamos conectarnos. Y pues bueno, gracias de nuevo por esta invitación y espero que tengan mucho éxito en esta semana de acceso abierto.